Mamá no me creyó e insistió en proteger a mi hermana después de que ella me robó mis cosas. Después de eso mi madre me echó de la casa. Esto sucedió cuando tenía 14 años. Fue más o menos un año, más o menos, antes de que mis padres se divorciaran. Mi hermana menor siempre gastaba su mesada como si fuera agua, especialmente en maquillaje, comida del centro comercial, videojuegos y ropa de Hot Topic. Aunque yo también tenía una mesada, mi papá me hacía ganármela más limpiando la casa y haciendo trabajos en el jardín porque mi hermana nunca movía un dedo a menos que mi papá estuviera allí para supervisarla. Y mi madre nunca la obligaba a hacer ninguna tarea, a menos que fuera para limpiar su habitación y conseguir algo de dinero extra. Yo cortaba el césped, recogía latas desechadas en los vecindarios para cambiarlas por el depósito de 5 centavos y hacía otros trabajos pequeños en el vecindario en ese momento. Estaba ahorrando para comprar un scooter para moverme por la ciudad durante 2 años, haciendo trabajos pequeños y guardando la mayor parte de mi mesada, logré ahorrar unos 2,000 pesos. Pero reunir ese dinero no fue fácil, principalmente por culpa de mi hermana. Ella conocía todos los pequeños escondites que usaba para ocultar mi dinero y lo robaba. Aquí hay un resumen parafraseado de lo que recuerdo. Oye, hermana, ¿tomaste mi dinero otra vez? Hermana, ¿qué? No. Ella solía tartamudear cuando la atrapaban en una mentira. Eres una pésima mentirosa. Faltan 100 pesos de mis ahorros. Hermana, déjame en paz. Yo no lo hice. Empieza a llorar falsamente y corre hacia mamá. Hermana, mami, mi hermano me está molestando. Marta robó de mis ahorros otra vez. Mamá, chasqueando los dedos hacia mí, cállate. ¿No ves que la niña de mamá está molesta? Ella dijo que no lo hizo, así que no lo hizo, y eso es todo. Así que si no dejas esto, te castigaré. Sé que lo hizo, y si no recuperas el dinero, buscaré la ayuda de papá. Mamá, no hay necesidad de eso. Además, no tienes pruebas de que ella tomó tu dinero. Sí las tengo. Llevo un registro de cada dólar que agrego. Hace 3 días, el total era de X dólares. Ahora solo hay dólares, faltan 100 pesos. Y sabes que ya ha robado de mis ahorros varias veces. Además, sé que mi hermana ya gastó toda su mesada este mes, y aún así la llevaste de compras ayer. ¿De dónde sacó ese dinero? Mamá, piensa por un segundo y luego frunce el ceño, ¿sabes qué? Estás castigado. Ve a tu habitación o voy a buscar el cinturón. Podría haber discutido más sobre el tema, pero si hay algo que aprendí en esa casa, fue cuando dejar de hablar y simplemente llamar a mi papá. Así que, sin decir otra palabra a ninguno de ellos, caminé a mi habitación y cerré la puerta de golpe. Luego saqué mi pequeño celular Nokia de ladrillo que tenía en ese entonces y llamé a mi papá al trabajo. No contestó, así que le dejé un mensaje explicando todo. Luego me llamó 1 hora después y dijo que lo resolvería. No mucho después, escuché el teléfono de la casa sonar, seguido de los gritos de mi mamá a mi papá por teléfono en la cocina. No alcancé a oír mucho tratando de escuchar desde mi habitación, aparte de que mi mamá intentaba justificar sus acciones. Pero eso nunca funcionaba cuando ella estaba equivocada. Así que terminó gritando algo como, está bien, si realmente tomó el dinero, entonces tú puedes devolverlo porque ya se lo gastó. Luego mi mamá abrió mi puerta de golpe y me gritó, no puedo creer que me hayas delatado, ingrato. Después de todo lo que hago por ti, no podías dejar pasar un poco de dinero. Así que admites que mi hermana lo tomó. Luego mi mamá se burló y dijo, ¿sabes qué? No me importa. Las niñas necesitan más dinero que los niños. Deberías dárselo de todos modos. Ni siquiera era tanto. No era solo un poco de dinero, y lo sabes. Ella robó 100 pesos. Y aunque solo fuera un peso, aún querría que me lo devolvieran. ¿No te gustaría que alguien robara de tu bolso? No es diferente. Si mi hermana me roba, es culpable y lo sabes. Y quiero que me devuelvan ese dinero de una forma u otra. Trabajé duro por él y ella no hizo nada. Mamá, mi bebé no tiene que hacer nada. Ella es una princesa y merece ser tratada como tal. Ese no es mi problema. Puede ir a ser una princesa lejos de mí y lejos de mis cosas. Mamá, eso es todo, mocoso.
Voy a darte una paliza. Yo me puse de pie y la enfrenté, ya que a mis 14 años ya era tan alto como ella y bastante fuerte por todo el trabajo al aire libre que hacía. Adelante, inténtalo. No te lo permitiré porque no hice nada malo. Mi madre se quedó congelada en su lugar por un momento, luego soltó un fuerte grito y movió su brazo para intentar tirar algo de mi cómoda, pero lo movió demasiado bajo y golpeó la cómoda misma, lo que imagino que le dolió mucho. Agarró su mano para tratar de contener el dolor y me dio una mirada furiosa mientras apretaba los dientes. Luego simplemente se dio la vuelta y salió. La escuché haciendo un alboroto, gritando y golpeando la pared mientras bajaba por el pasillo, bajaba las escaleras y llegaba a la cocina para hacer lo que solía hacer cuando no conseguía lo que quería, que era ir a su refrigerador de vinos y proceder a emborracharse. Mi hermana me estaba observando desde la puerta de su habitación y me miraba horrorizada antes de huir de nuevo dentro de su cuarto y cerrar la puerta de un portazo. Mi mamá estaba acostumbrada a salirse con la suya en las cosas que me hacía. Y eso estaba cambiando rápidamente. Unas horas después, mi papá llegó a casa del trabajo y llevó a mi hermana a mi habitación para que viniera a verme. La había hecho admitir que me había robado y luego me dijo que no estaba castigado. Mi hermana se negó a mirarme durante todo el tiempo que la obligaron a disculparse. Y lo hizo en la voz más baja y chirriante al principio, hasta que mi papá le dijo repetidamente que hablara más fuerte hasta que prácticamente lo gritó. Luego mi papá me dio un billete de $100 para compensar lo que mi hermana había tomado y dijo que ella estaría castigada por una semana y que el dinero robado saldría de su mesada, a lo que ella comenzó a llorar y a llamar horrible a papá antes de correr a su habitación. Mi mamá simplemente se quedó sentada en el patio trasero emborrachándose con su vino favorito e ignorándonos a todos. Nunca me pidió disculpas e incluso a veces actuaba como si toda la situación nunca hubiera sucedido. Además, mi hermana aún recibió su siguiente mesada, solo que esta vez fue mi mamá quien se la dio en lugar de mi papá. Esa vez, unos días después, en el día libre de mi papá del trabajo, fuimos a una tienda local y me compró una caja fuerte combinada para guardar mi dinero y otros objetos de valor pequeños. No le contamos ni a mi madre ni a mi hermana que la tenía. Se configuró con un código de 4 dígitos, si recuerdo bien, el código que usé en ese entonces era 4962. Puse todo mi dinero en la caja fuerte y la cerré, luego la coloqué en el fondo de mi closet. Pasaron unas semanas y un día, después de haber regresado de cortar algunos céspedes de vecinos, encontré que mi habitación había sido saqueada. Llamé a mi madre para decirle lo que mi hermana había hecho en mi habitación. Mamá, por supuesto, lo negó. Mamá, mi bebé no hizo esto. Yo, bueno, entonces, ¿fuiste tú, mamá? Mamá, no. Yo, bueno, solo pudo haber sido una de ustedes, ya que esta habitación estaba limpia cuando me fui y nadie más estuvo aquí. Mamá, visiblemente molesta por ser descubierta, respondió, lógicamente, está bien. Pero si ella lo hizo, ¿y qué? Te lo merecías por no ser más amable con ella. Luego se fue furiosa. Llamé a mi papá nuevamente y dejé otro mensaje en su contestador del trabajo sobre lo que había pasado. Luego fui a la habitación de mi hermana y le dije que sabía que ella era la que había destrozado mi habitación. Y antes de que pudiera siquiera intentar responderme, le dije que ya no podría acceder a mi dinero porque lo había guardado en una caja fuerte. Eso la hizo montar un berrinche absoluto. Y, por supuesto, la malvada mamá osa vino corriendo a su rescate. Pero solo repetí que mi hermana no podía acceder a mi dinero y regresé a mi habitación para limpiarla mientras mi hermana seguía gritando en su habitación durante los siguientes 20 minutos. Realmente no faltaba ni estaba roto nada, solo tirado y esparcido por todos lados. Recogí todo y lo puse de nuevo en su lugar. Admito que fue el momento en que me sentí más satisfecho limpiando mi habitación. Pero al día siguiente, la encontré destrozada de nuevo. Y esta vez, mi ventana estaba rota también. Mi hermana había arrojado la caja fuerte por la ventana porque no podía abrirla. Llamé a mi papá de inmediato y cuando ambos padres llegaron a casa del trabajo, mi hermana admitió completamente haberlo hecho, como si estuviera orgullosa de sí misma. Mi madre en realidad trató de ponerse de su lado diciendo que no debería haber conseguido la caja fuerte en primer lugar, pero mi papá la regañó y dijo que la había comprado para mí porque estaba harto de que mi hermana me robara. Cada vez que me robaba dinero y lo gastaba, mi papá tenía que reembolsarme porque mi mamá nunca lo hacía. Tuvimos que reemplazar toda la ventana de mi habitación.
Y mi papá me compró un candado para mi puerta e incluso una caja de seguridad con combinación para guardar la llave de mi habitación junto a la puerta. Mi hermana terminó castigada por un mes por romper mi ventana y pasó todo ese tiempo simplemente malhumorada en su habitación. Cada vez que papá estaba en casa, mamá siempre la dejaba volver a hacer lo que quería, como jugar videojuegos o ver televisión y cosas así. Hasta que mi papá llegara del trabajo, no me molesté en decir nada porque sabía que si lo hacía, tanto mi hermana como mi mamá harían todo lo posible para hacerme sentir más miserable. Después de que su castigo de un mes terminó, mi hermana recurrió a suplicarme dinero cada vez que gastaba toda su mesada. Pero yo solo le decía que nunca lo devolvería porque nunca ahorra nada. Y solo para ser gracioso, redacté un pagaré para ver si realmente lo firmaría frente a papá. Más tarde, ella rompió el papel por la mitad y volvió a llorar con mamá, quejándose de que estaba siendo malo con ella, y mamá intentaba hacer que yo le diera el dinero, pero solo le recordé lo que haría papá. Así que si mi hermana quería más dinero, no iba a venir de mí después de esto. Mi mamá realmente trató de enviarme a la escuela militar, pero papá no la dejó. Además, para aquellos que se preguntan por qué mi papá no me ayudó a abrir una cuenta de ahorros en ese entonces, realmente no lo sé. Supongo que ahorrar en efectivo era simplemente la forma en que hacíamos las cosas. Actualización 1. La vez que hice que mi madre caminara directamente hacia mi puerta poco después de que mi papá me diera una caja fuerte para mi dinero. También me consiguió un cerrojo para mi puerta con una caja de seguridad montada en la pared que requería un código para obtener la llave porque mi hermana arrojó mi caja fuerte por la ventana de mi habitación. Instalamos el cerrojo y la caja de seguridad juntos mientras mi mamá y mi hermana no estaban en casa. Cuando mi hermana pasó por mi habitación después de regresar, la vi mirar el cerrojo y luego correr a buscar a mamá. Ambas subieron corriendo las escaleras para ser recibidas por mi papá y por mí. Lo siguiente es una paráfrasis de lo que recuerdo. Mamá chasquea los dedos varias veces y señala. ¿Qué demonios es eso? Papá, un cerrojo. Mamá, sé lo que es. ¿Por qué está ahí? Papá, porque nunca te parece apropiado castigar o detener a nuestra hija por robarle a Carlos o destrozar su habitación. Así que, de ahora en adelante, el cerrojo se queda. Mamá, él solo tiene 14 años y esta es mi casa. No puede tener un cerrojo en la puerta. Papá, no, esta es nuestra casa. Pero la última vez que revisé, yo pagué la mayor parte de la hipoteca y las facturas. Tú apenas pagas algo. Y estoy cansado de que favorezcas tanto a nuestra hija que Carlos sigue teniendo que sufrir por ello. Mamá, bueno, entonces exijo que al menos me digas el código de la caja de seguridad. Papá, con una mirada inexpresiva, no voy a hacer eso porque has demostrado que ya no puedo confiar en ti. Mamá entonces explotó y bajó las escaleras furiosa. Mi hermana simplemente se quedó allí con cara de disgusto y luego caminó lentamente hacia su habitación. Las cosas iban bien con el nuevo cerrojo, y se convirtió en un hábito para mí cerrarlo cada vez que salía de mi habitación. Vi a mi hermana y a mi madre mirándome en numerosas ocasiones cuando ingresaba el código para obtener la llave, pero siempre me aseguraba de usar mi mano o mi cuerpo para bloquear su línea de visión. Realmente no les gustaba eso, pero no había nada que pudieran hacer al respecto. Luego, un día, a finales del mes, mi hermana vino suplicándome 40 pesos para comprar un videojuego que realmente quería. Yo, ¿por qué sigues viniendo a pedirme dinero cuando tú y yo sabemos que nunca lo devolverás? Hermana, lo devolveré, te lo juro. Yo, no, no lo harás. Gastas todo lo que tienes cada mes. Y sabes que preferirías gastar toda tu mesada en lugar de devolverme el dinero. Es lo que siempre haces. Hermana, no, no es cierto. Yo, bueno, entonces, ¿qué tal si lo probamos? Luego fui a mi habitación y saqué un trozo de papel y una pluma. Y luego escribí a mano un contrato de pagaré que decía que mi hermana me devolvería los 40 pesos al recibir su mesada mensual, y el pagaré debía ser confirmado por papá como testigo. Siempre hay que tener un testigo para los contratos, amigos. Mi hermana leyó el papel y luego comenzó a sollozar. Lo rompió por la mitad y luego corrió llorando hacia mamá una vez más. Era lo que hacía cada vez que no lograba salirse con la suya. Mamá, ¿qué pasa, mi pequeña princesa? ¿Qué te hizo Carlos ahora? Yo, Marta quería pedir prestado dinero, así que le pedí que firmara un pagaré frente a papá. Entonces se alteró. Mamá, ¿y por qué hiciste eso?
Solo quería pedir prestado un poco de dinero. Yo, ¿firmarías el pagaré también para asegurarte de que devuelva el dinero? Mamá, mocoso, no tengo que firmar nada. Solo préstale el dinero. Yo, no sin un pagaré firmado. Mamá se levanta con el brazo extendido como si estuviera lista para golpearme, pero luego lo retrae. Eres igual que tu padre. Tienes que tener un rastro de papel para todo. Lo odio. Yo empiezo a subir las escaleras hacia mi habitación. En este punto, mamá, diría que es algo bueno que sea igual que papá porque es mucho mejor que ser como tú, como lo es mi hermana, porque nunca haces nada bueno. Mamá, ¿qué dijiste, mocoso? Empieza a subir las escaleras furiosa justo cuando llego a la puerta de mi habitación y la cierro con llave. Ahora, mi mamá tenía la costumbre de abrir de golpe la puerta de mi habitación para gritarme en ese entonces. Solía hacer un movimiento rápido de abrir la puerta mientras lanzaba su cuerpo hacia adelante. Y en esta ocasión, apenas había tenido el cerrojo en mi puerta por un tiempo, así que ella aún no estaba acostumbrada. Cerré el cerrojo, y ella intentó abrir la puerta de golpe y se estrelló contra ella con un sonido bastante fuerte. Y luego la escuché caer al suelo y comenzar a hacer ruidos de llanto y dolor. Se había golpeado el cuerpo y la cara contra la puerta con bastante fuerza. Era una puerta de estilo antiguo hecha de madera maciza y eso le dejó un labio hinchado y un chichón en la frente. Abrí la puerta y ella estaba tirada en el suelo, golpeando el piso con los puños. Mamá, ¿me hiciste esto, mocoso? Yo, te lo hiciste a ti misma. Mamá, estás castigado. Fuera de mi vista. Después de eso, llamé a papá y él solo soltó un suspiro al teléfono por toda la situación. Dijo que no estaba castigado, pero que aún estaba en problemas por provocarla. Y que lo dejara a él para lidiar con ella cuando llegara a casa. Terminé recibiendo una fuerte reprimenda de papá, junto con tareas adicionales y una reducción en mi mesada ese mes. Pero eso fue todo. Después de ese día, cada vez que mi hermana me pedía dinero, le pedía que firmara un pagaré. A ella realmente no le gustaba eso. Actualización: mi madre trató de enviarme a la escuela militar y falsificó la firma de mi papá, lo que terminó explotando en su cara. Después de la última vez que enfrenté a mi madre cuando me amenazó con pegarme, parecía volverse más cautelosa de que si intentaba atacarme, le iría muy mal. Así que principalmente solo me gritaba. No volvió a ponerme un dedo encima hasta los eventos relacionados con querer mi casa años después. No pensé mucho en ello y simplemente continué con mi rutina habitual de la escuela y trabajos esporádicos. Mi cumpleaños número 15 estaba a la vuelta de la esquina, y mi papá me regaló un kit de motor para mi bicicleta para ayudarme a moverme por la ciudad. Dijo que era mejor que ahorrara para un auto en lugar de un scooter, y que esto serviría mientras tanto. Terminé estando de acuerdo con su lógica y seguí ahorrando para un auto. Unos días después, mientras barría el pasto del patio trasero después de cortar el césped, encontré un folleto de una escuela militar. Estaba en el suelo, debajo de una silla cerca de donde a mi mamá le gustaba sentarse y beber vino. Tenía un mal presentimiento de que estaba cocinando algún tipo de plan loco, así que esperé hasta que mi papá llegara a casa para mostrarle lo que había encontrado. Él se enojó bastante, pero no saltó a conclusiones. Así que fue a ver a mi mamá con el folleto y le preguntó al respecto. Papá, cariño, ¿qué es esto? Mamá se puso pálida al ver el folleto. No es nada. Nunca lo había visto antes. Papá, ¿en serio? Porque si estabas planeando intentar enviar a Cragle a una escuela militar, sabes que no lo permitiría. Fue entonces cuando mamá rompió su fachada y gritó, necesita aprender disciplina. Siempre cierra su puerta con llave y ni siquiera puedo darle una nalgada porque es demasiado grande. Esta es la única forma que me queda para castigarlo por ser un mocoso desobediente. Papá, Cragle no hizo nada malo cuando te enfrentó por tu estúpido favoritismo. Si acaso, nuestra hija es la mocosa por tu culpa y por la forma en que la malcrías y le permites salirse con la suya robándole a su hermano. Y en lo que a mí respecta, esta discusión sobre enviar a Cragle a la escuela militar se ha terminado. Y si intentas enviarlo, entonces te advierto que tomaré medidas drásticas contra ti de cualquier manera que pueda. Mamá, bueno, supongo que toda esta familia me va a quitar lo poco de poder que me queda en esta casa. Si no tengo nada, entonces puede que no sea nada. Papá, tú y yo sabemos que preferirías morirte antes que no ser nada. Deja de ser tan dramática.
Craigle está creciendo y ahora es su propio hombre con su propio dinero. Mamá entonces salió furiosa de la habitación. A la mañana siguiente, antes de ir a la escuela, la vi intentando furiosamente meter algo en el bote de basura de la cocina. Esperé a que se fuera al trabajo y saqué lo que estaba intentando esconder. Era una solicitud para la escuela militar, completamente llena con su letra. Requería la firma de ambos padres o tutores legales. Y había 2 firmas en el papel. Reconocí la de mi mamá, pero la otra parecía un intento patético de tratar de replicar la de mi papá. Él se enorgullecía de su firma suave y compleja. Y no había manera de que mi mamá pudiera copiarla sin que pareciera un fraude. Supongo que se dio cuenta de eso después de que la confrontaron y se dio por vencida en intentar enviarme lejos. Guardé los papeles y se los mostré a mi papá más tarde. Estaba enojado, pero pensó que ella ya había hecho eso y lo dejó pasar. Sin embargo, guardó los papeles en su oficina por si acaso. Unos meses después, salió a la luz que mi madre estaba teniendo una aventura con un viejo exnovio suyo de la preparatoria. Esa fue la gota que colmó el vaso para mi papá, y él pidió el divorcio. Me fui a vivir con él meses después, cuando compró otra casa. Aceleró el divorcio bastante rápido sacando los papeles de la escuela militar en los que mi mamá había falsificado su firma. Y no solo fue eso. También tenía pruebas de que ella había falsificado su firma en al menos una solicitud de tarjeta de crédito y en otra cosa que no recuerdo, lo que hizo que mi mamá temiera ser arrestada por fraude. Y pasaron por el tribunal bastante rápido porque ella aceptó la mayoría de sus términos. Mamá se quedó con la casa porque mi papá no la quería. Pero ella también exigió pensión alimenticia y manutención infantil, porque mi hermana, sorprendentemente, eligió quedarse viviendo con ella. El juez le otorgó a mi mamá la manutención infantil y una cantidad mínima de pensión alimenticia durante una década de pagos mensuales. La pensión alimenticia básicamente solo cubría la mesada de mi hermana. De todas formas, mamá estaba bastante enojada por eso y amenazó con llevarlo de nuevo a la corte. Pero él mantuvo esas firmas falsificadas sobre su cabeza durante años para hacerla retroceder. El día que me fui a vivir a la nueva casa de mi papá, mi hermana me sacó la lengua y me dijo con arrogancia que mamá le había dicho que ella era una princesa y una hermana más merecedora. Y que esa era la razón por la que yo me iba de la casa. Solo sacudí la cabeza y le dije que pensara lo que quisiera porque ya no me importaba. Luego salí por la puerta, finalmente sintiéndome libre como un pájaro. Mi relación con mi hermana, cuando venía a visitar la casa de papá una vez a la semana, solo empeoró después de eso, hasta que finalmente dejamos de hablar por completo durante años, y realmente no me importaba visitar la casa de mi mamá. De todas formas, ella prácticamente desmanteló mi antigua habitación para convertirla en una oficina en casa.